continuar con el tema o la temática que hemos estado viendo, que es el arrepentimiento. Vamos a hacer un breve resumen. Voy a leer un texto de la palabra y hacemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es el arrepentimiento. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, tiene un título y es Arrepentidos o pereceréis. Y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, refiriendo a los que se habían muerto. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, dice el Señor, no, antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O sea que una aplicación clara de esto que dice la palabra de Dios es de que aquí no importa si somos buenos o somos malos. Aquí no importa si somos estudiados o no somos estudiados. Aquí no interesa si somos ricos o somos pobres, si somos blancos o somos negros. Aquí dice el Señor que todos tienen que arrepentirse, o todos tenemos que arrepentirnos. ¿Y por qué dice esto Dios? Porque hay mucha gente que piensa que porque ellos no son marihuaneros, porque ellos no son delincuentes, porque ellos no son asesinos, no son sicarios y todo este tipo de cosas pues que la sociedad ha tildado que son pecados como más relevantes que otros, ¿ya? Porque pues, en definitiva todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos, ¿ya? Pero la gente tilda porque a veces el ser humano se cree superior y cree que es más que otro, por el simple hecho de que tenga un título universitario o por el hecho de que tenga un carrito o una casita o varias casitas y terrenos, entonces se va a creer más que las demás personas. Pero aquí el Señor dice, ninguna de esas cosas sirve, ni sus títulos, ni sus carros, ni porque usted le dé comida a las personas cuando vienen a tocar la puerta, ni porque haga un pesebre en diciembre y dé regalos, ni porque haga muchas obras de caridad. No, independientemente, Dios obviamente a cada quien le retribuye porque esas son cosas buenas, pero no por cosas buenas o por obras la persona tiene la entrada al cielo. Aquí todos, o sea, no hace excepción de nadie, todos tenemos que arrepentirnos. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos todos? Porque en el ser humano hay un virus llamado pecado. Y mientras haya pecado, el ser humano está destituido de la gloria, de la presencia de Dios. Así que aquí el Señor nos dice que debemos arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de propósito, cambio de miras. Entonces sabemos que el arrepentimiento incluye no solamente un aspecto racional, sino que el arrepentimiento es un cambio en toda la personalidad, en toda la vida. Como decíamos ayer, lo del Deportivo Cali, ¿es un cambio qué? Radical. Es un cambio radical, esa sí se la saben. Entonces, dentro de eso que es el arrepentimiento, tenemos que entender que hay dos tipos, Salazar, hay dos tipos, siéntese bien, hay dos tipos de arrepentimiento: el falso arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento, ya lo vimos, es el que nosotros tenemos que procurar de parte de Dios. Porque ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen del arrepentimiento? Es un regalo de Dios. Muy bien, Andrés. Es un regalo, es una dádiva, es un don divino. Y el arrepentimiento tiene unas características. ¿Afecta qué? La mente del hombre. Si el arrepentimiento es cambio de mente, pues cuando el arrepentimiento, que es un don de Dios, viene a la vida del hombre,
lo primero que va a afectar es la mente. Es decir, la mente va a empezar ¿a qué? A cambiar. La mente va a empezar a pensar diferente. Y si el hombre piensa diferente, lo que se tiene que esperar es que el hombre también actúe diferente a como ha venido actuando. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento no es solamente el de las lágrimas. El verdadero arrepentimiento es el de las lágrimas y el de los hechos. Porque dice la palabra del Señor, no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Y yo puedo creer en Dios, pero si yo no le creo a Dios, que son dos cosas completamente diferentes, porque en Dios cree ¿hasta quién? Hasta el diablo. Pero cuando alguien le cree a Dios, ¿qué pasa cuando alguien le cree a Dios de verdad? ¿Le qué? Le obedece. Porque quiere decir, uy, si la palabra es verdadera, bueno. Y si alguien dice, sí, todo lo que está escrito es cierto, entonces simplemente no va a dudar, no va a cuestionar a Dios, sino que solamente lo obedece. Y de eso se trata el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene que venir a nuestra vida y tenemos que pedírselo a Dios, porque el hombre no se arrepiente porque quiera. No es que mañana, este año que viene me arrepiento. Ahora sí, no, Señor. Eso es una concepción, es una dádiva de Dios. Vamos entonces a pasar, que es el otro tema del arrepentimiento. ¿Cuáles son los resultados? Y es acá donde queremos hoy comprender. ¿Cuáles son los resultados de un qué? De un verdadero arrepentimiento. Primero, esta semana lo decían ustedes, el verdadero arrepentimiento produce gozo en los cielos. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, 7 al 10. También el verdadero el resultado de un arrepentimiento produce deseo de obedecer al evangelio. O sea que una persona que está arrepentida, ¿qué empieza a hacer? Si Dios le dice, métase por ahí se mete. Si Dios le dice, hijo, haga tal cosa, eso hace. Se entrega por completo. Entrega las riendas. Es decir, Señor, ya no quiero yo manejar mi vida como siempre la he manejado, porque de la manera, no importa que yo sea un psicólogo, no importa que yo sea un doctor o que me llamen doctor entre comillas, no importa que yo sea un magíster, que sea un universitario, porque es que el hombre se está basando y el hombre lleva su vida de acuerdo supuestamente a su conocimiento. Pero lo que no se da cuenta es que la Biblia dice que muchos son los nobles, que muchos son los sabios, pero a todos ellos Dios los destruye por medio de su palabra, ¿ya? Porque esto no depende de la sabiduría humana, esto no depende de huecas y sutilezas filosofías, esto depende es de Dios. Entonces el ser humano piensa que porque es muy doctor, porque es muy estudiado, es muy letrado, la tiene clara. No, eso es para estos, esos bobos, esos tontos. ¿Ya? Eso es lo que piensa el hombre, eso es lo que pensaban los antiguos, cuando los apóstoles empezaron a predicar. Y por allá llegó el discípulo de Jesús y empezó a predicarle a un hombre llamado Agripa, un honorable. Y Agripa se quedó escuchando al apóstol y finalmente le dijo, uy, por poco me persuades. ¿Sabe qué quiere decir persuadir? Por poco me convences, ¿ya? Pero hasta ahí nomás, llegó por poco, me gustaría pero casi. Y eso es lo que dice mucha gente, porque le agradó escucarlo, pero dijo, uy, por poquito muchos doblan sus rodillas, por poquito hay algunos se han querido entregar al evangelio, que es el plan de salvación para el ser humano. Por poquito alguien pudo haber metido el gol, pero no, lo hizo. Y esto aquí no es por poquito o porque casi, no. Aquí tenemos que definirnos, o blanco o negro, ¿ya? Entonces, aunque me voy a ir un poquitico, en San Juan capítulo 3, yo me encuentro con algo, Señor, que está, un momentico, ya, 17.
yo me encuentro en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Una cosa, mire que hay dos cosas que son muy diferentes. Mire, San Juan capítulo 3 me habla de Jesús y Nicodemo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y mire lo que dice el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? El que no nazca de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Bueno, vamos a tener esa partecita allí, no puede ver. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mira la respuesta de Jesús, verso 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Primero, ¿qué le dijo? ¿No puede qué? Entrar. Primero le dice que no puede ver y luego le dice no puede entrar. Ojo, dos cosas muy diferentes. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Una cosa es yo vivir el partido fuera del estadio y escuchar nomás lo que se está viendo, y otra cosa es estar yo dentro del estadio mientras están jugando el partido. Eso es lo que pasa con la gente.